Bien, entonces, ¿cómo definimos hipertensión arterial? En realidad, la primera parte de esta afirmación hecha por Pickering es cierta. No existe una línea divisoria que separe la hipertensión de la normotensión. En realidad es. Cuanto más baja, menor es la mortalidad. No es tanto así. Existen límites en los cuales la mortalidad puede empezar a incrementarse si va bajando la presión arterial demasiado. Lo cierto es que una presión arterial controlada, una hipertensión arterial controlada y bajo ciertos rangos u objetivos que vamos a mencionar posteriormente, sí disminuye la morbimortalidad, ¿no? Tan cierto es que no existe una línea divisoria que separa la hipertensión de la normotensión que, por ejemplo, desde hace años ya sabemos que el riesgo cardiovascular comienza a incrementarse a partir de presiones con 115 con 75. De 115 con 75. Esto no quiere decir que estos sean hipertensos, sino que su riesgo cardiovascular comienza a incrementarse a partir de esas presiones, que lo más recomendable entonces es que nosotros tratemos de mantener estilos de vida adecuados que mantengan nuestra presión en límites normales. Por otro lado, se sabe que el riesgo cardiovascular o la mortalidad, sobre todo coronaria, se duplica por cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Ya hemos mencionado que en sujetos mayores la hipertensión arterial sistólica y la presión de pulso, que es la presión arterial diferencial, es un mejor predictor de la morbimortalidad cardiovascular. ¿Debido a qué? Debido a lo que correlaciona directamente la presión diferencial o presión de pulso con el riesgo cardiovascular total. Entonces, por eso es que la presión de pulso es un marcador independiente de morbimortalidad cardiovascular o es un factor de riesgo independiente. Esto es simplemente para demostrarles lo que les acabo de afirmar. Entonces, por cada incremento de 20 milímetros en la sistólica y 10 milímetros de la diastólica, se duplica la mortalidad por cardiopatía isquémica, como les dije, especialmente por enfermedad coronaria. Ahora bien, ¿cómo diagnosticamos a qué grado de hipertensión arterial o a qué grado de presión arterial le llamamos hipertensión? En realidad, existe cada potencia, digamos, ha sacado su propia guía y su propia definición de hipertensión arterial. Por ejemplo, los americanos consideran hipertensión arterial a partir de 130, hipertensión arterial estadio 1, mientras que los europeos condicionan o consideran hipertensión arterial en la clásica definición de 140-90. Las guías europeas y la última guía de hipertensión arterial salida en el año 2020 tiene la misma definición. Consideramos hipertensión arterial a partir de 140-90. ¿Por qué? Porque claramente las complicaciones cardiovasculares comienzan a partir de esos niveles. Y vean aquí que dice IO, o sea que yo puedo considerar que mi paciente es hipertenso si tiene 130 con 90 ya es hipertenso. O 140 con 80 ya es hipertenso. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta definición. Tanto la guía de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y la guía europea de hipertensión arterial consideran los mismos criterios para los diferentes niveles de presión arterial de los pacientes. De modo que se considera normal menos de 130 sobre 85. Y esto también está considerado en la guía latinoamericana de hipertensión arterial. Normal alta de 130 a 139 o de 85 a 89. Hipertensión grado 1 o franca hipertensión 140 a 159 la sistólica y 90 a 99 la diastólica. Y grado 2,
hipertensión mayor o igual de 160, la sistólica, y o la diastólica mayor o igual a 100. Entonces, por encima de 140 hablamos de hipertensión arterial y por encima de 90 hablamos de hipertensión arterial. Podemos considerar cualquiera de los valores, o sea, no es obligatorio que el paciente tenga 140, 90 para recién decirle que es hipertenso. Puede ser, como les acabo de mencionar, que tenga 140 con 80 y ya tiene hipertensión estadio 1. O al revés, tiene 130 con 90 y ya tiene hipertensión estadio 1. Ustedes dirán, ¿cuál es la razón? ¿Por qué yo no considero como los americanos hipertensión por encima de 130 y por encima de 85? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es la razón de esto? Porque en realidad los americanos tampoco tratan a estas personas con estos niveles de presión y ambos, tanto la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial y los americanos, consideran que en esta etapa de presión arterial, que los americanos dicen prehipertensión, en esta etapa lo más útil es aconsejar cambios en los estilos de vida, salvo excepciones notables, ¿no? Que podemos mencionar. En resumen, hipertensión arterial, 140 y o 90, y estos son los estadios. Ustedes pueden asumir cualquier estadio. ¿Cuál es la mejor forma de diagnosticar hipertensión arterial? La mejor forma de diagnosticar hipertensión arterial es con el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Sin embargo, esta tiene bastantes limitaciones. 1, la disponibilidad de los aparatos. 2, el costo del examen, ¿no? De modo que la hipertensión arterial se sigue diagnosticando con la toma de la presión arterial en el consultorio. En el consultorio o en la clínica o en el hospital. De esta forma, entonces, como les acabo de mencionar, 140-90, ya el paciente es hipertenso. Pero como verán ustedes, los criterios de hipertensión arterial en los diferentes exámenes, ya sea en el monitoreo domiciliario de la presión arterial o en el promedio del monitoreo ambulatorio de presión arterial, cuando yo hago un monitoreo ambulatorio de presión arterial o un mapa 130-80, un promedio de 130-80, en 24 horas me dice que el paciente es hipertenso porque eso equivale a 140-90 en la clínica o en el consultorio. Y si el promedio es 145-90, este paciente va a tener en el consultorio 160-100. Eso que les estoy explicando está aquí abajo. ¿No? La presión, yo diagnostico hipertensión arterial si la presión arterial en consulta es mayor o igual a 140 y como 90 de diastólica. Y si le hago un mapa, el promedio en 24 horas, mayor o igual a 130 y o 80 en el mapa, en la diastólica. El monitoreo domiciliario de la presión arterial, o AMPA, monitoreo domiciliario de la presión arterial, en promedio tiene que estar 135 sobre 85 o más, mayor o igual a 135 sobre 85, para diagnosticar hipertensión arterial. Si bien es cierto, la mejor forma es hacerle el mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial para hacer el diagnóstico, porque no solamente me sirve o me permite hacer el diagnóstico, sino me permite identificar a los pacientes de mayor riesgo. La forma más utilizada a nivel mundial sigue siendo la toma de la presión arterial en el hospital o en el consultorio. Por eso es que tenemos que recordar algunas cosas muy importantes cuando el paciente viene para diagnóstico de hipertensión arterial en el consultorio en el hospital. Una, el diagnóstico de hipertensión no debe basarse únicamente en una toma única de presión arterial, en una única visita al consultorio, salvo que la presión
esté sustancialmente incrementada, como por ejemplo sea mayor o igual a 180/110. Ahí sí. O hay una clara evidencia de lesión de órgano blanco. Estas son las únicas condiciones en las cuales una única toma de presión arterial me puede ser suficiente para diagnosticar hipertensión. Si no es así, si no estoy frente a una presión arterial entre 180, mayor o igual a 180 o mayor o igual a 110, o no hay evidencia clara de lesión de órgano blanco, no puedo diagnosticar hipertensión arterial con una sola toma. Es decir, si yo a ese paciente le tomo la presión arterial 150, 140, 90 o 150, 90, y es la primera vez que viene, la primera vez que se le toman, no estoy autorizado a decirle que es hipertenso. Miren lo que se recomienda. En cada visita se deben tomar 3 medidas con 1 minuto entre ellas. Desechar la primera y calcular el promedio de las últimas 2 mediciones. Si la presión arterial de la primera lectura es menor de 130/85, no se requiere ninguna otra medición. ¿Quién de nosotros hacemos esto? ¿Quién le volvemos a tomar la presión? ¿Quiénes de nosotros le volvemos a tomar la presión en el consultorio con 1 minuto de diferencia? ¿No? Y algunos dicen que hay que tomarle en los 2 brazos, echado, sentado y de pie. Nadie de nosotros se toma esa molestia. Y por otro lado, tendemos a diagnosticar mucho hipertensión arterial con una sola toma de la presión. Y a veces las tomas de la presión son inadecuadas. Son inadecuadas. Cuando diagnosticamos hipertensión arterial, debemos tener en cuenta que además hay otras condiciones para las cuales especialmente el mapa está fundamentalmente indicado. Una de ellas es la hipertensión del mandil blanco. Es decir, son aquellas personas que hacen hipertensión frente al personal de salud, especialmente frente al médico. Y salen del hospital y su presión es normal. Se ha visto que estas personas con el tiempo pueden desarrollar hipertensión arterial sostenida y que si bien es cierto su riesgo cardiovascular no es tan alto, existe. La hipertensión enmascarada es más bien al revés. Es el paciente que frente al médico siempre está bien, su presión es normal, pero sale del consultorio y su presión se eleva o está elevada. Este tipo de paciente tiene mayor riesgo cardiovascular. Su riesgo cardiovascular es mayor y estas dos condiciones a veces no se pueden diagnosticar en la medida de la presión en el consultorio o solamente en el hospital. Estas dos condiciones se pueden únicamente diagnosticar con el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Cuando tomamos la presión arterial, para estar seguros de que lo estamos haciendo, observen el número de condiciones, de recomendaciones que existen para tomar la presión arterial en el consultorio. Existen condiciones, posiciones, el dispositivo, el manguito, el protocolo y la interpretación, como que ya les he mencionado, ¿no? Recuerden, ¿cuántos de nosotros le ponemos al paciente la mejor posición para tomar la presión es sentado, el brazo descansando sobre una mesa, ¿cierto? Con la mitad del brazo al nivel del corazón, la espalda apoyada en el espaldar de una silla, las piernas no deben estar cruzadas y los pies en contacto con el piso. Ya solamente si nosotros vemos la posición del paciente, se darán cuenta que casi nunca nosotros cumplimos con todas estas condiciones. De modo que es muy importante, estar muy atento a cómo tomamos la presión e incluso con qué dispositivo tomamos la presión. Esta es la posición ideal para tomar la presión, incluso con un dispositivo electrónico, pero que tiene que estar validado. Esta es la adecuada posición para tomar la presión arterial.
Y recuerden que se tiene que tomar 3 veces, con un espacio de 1 minuto entre cada toma. Y descartar la primera toma, porque generalmente la primera toma está influenciada por la ansiedad. Se le saca el promedio de las 2 últimas tomas y si sales mayor o igual a 140/90, ahí estamos frente a un paciente con hipertensión arterial. Aquí son, digamos, algunas indicaciones en las cuales no podemos ya soslayar el papel que tiene el monitoreo ambulatorio de presión arterial. Es decir, si yo sospecho que mi paciente tiene una marcada elevación de la presión arterial sin lesión de órgano blanco en la oficina, probablemente esté enfrentando una hipertensión del mandíbula blanco. Tengo que hacerle mapa. O mi paciente puede tener hipertensión enmascarada, tengo que hacerle mapa. Si el paciente tiene hipotensión postprandial, tengo que hacerle mapa. Si el paciente tiene considerable variación de la presión arterial en el consultorio, se le puede hacer mapa. O se le puede hacer un monitoreo domiciliario de la presión arterial. Es conveniente recordar que cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial, 10 al 15% de los pacientes tienen una actividad renínica plasmática elevada. Eso significa que probablemente el principal mecanismo de su hipertensión arterial sea la vasoconstricción. Por otro lado, 25% tienen actividad renínica plasmática baja. Eso probablemente signifique que la hipertensión arterial de ese paciente depende fundamentalmente del volumen. Lamentablemente, muy rara vez medimos la actividad renínica plasmática y entonces se recomienda que en la mayoría de los casos utilicemos inhibidores de la enzima convertidora. Existe otra condición que debemos tener en cuenta cuando tratamos y diagnosticamos hipertensión arterial, y es la presencia del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una condición clínica caracterizada por hipertensión arterial, resistencia a la insulina, dislipidemia y obesidad, principalmente abdominal. Esta reunión de estos factores de riesgo hacen a estos pacientes de mucho mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Es decir, tengo que estar atento a saber si mi paciente, aparte de hipertensión arterial, tiene síndrome metabólico, como les dije, caracterizado por hipertensión arterial, dislipidemia, resistencia a la insulina y obesidad, especialmente abdominal. La característica fisiopatológica del síndrome metabólico es la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, que se da a nivel de todo el lecho vascular, excepto, como mencionamos ayer, a nivel renal. Entonces, atentos con el síndrome metabólico caracterizado por obesidad abdominal, hipertensión arterial, dislipidemia y resistencia a la insulina. Muy bien, hecho el diagnóstico de hipertensión arterial de las formas que hemos mencionado, de la forma de tomar al paciente que hemos mencionado, con las excepciones que hemos mencionado, entonces abordamos a nuestro paciente. ¿Cómo abordamos a nuestro paciente? Fundamentalmente todo empieza nuevamente con una adecuada historia clínica del paciente. Una adecuada historia clínica y un examen físico adecuados. La historia debe estar orientada a ciertos aspectos que interesan. Uno, hay que confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial. Esto es muy importante, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué tanto problema con diagnosticar hipertensión arterial? Porque cuando diagnosticamos hipertensión arterial, como les dije en el inicio de este curso, le estamos diciendo al paciente varias cosas desagradables. Entre ellas que tiene una enfermedad incurable, que probablemente se muera de problemas cerebrales, cardíacos o renales, o que pueda tener un problema en la circulación
periférica, sobre todo de los miembros, que lo pueda predisponer a perder los miembros. Entonces le decimos varias cosas feas, que tienen que tomar tratamiento de por vida. La duración de la hipertensión arterial también es fundamental en el sentido de que a mayor tiempo de duración, mayores posibilidades de lesión de órgano blanco. Pero escuchen lo que les digo, mayores posibilidades, porque hay personas que dependiendo de su carga genética pueden hacer lesión de órgano blanco con hipertensiones de evolución corta. Es muy importante buscar otros factores de riesgo, por lo que hemos mencionado antes. La hipertensión arterial, si bien es cierto, duplica el riesgo de padecer insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, DSB, enfermedad arterial periférica, e insuficiencia renal. Si bien es cierto, hemos dicho eso, también hemos dicho que la hipertensión muy rara vez se presenta sola, únicamente como hipertensión arterial. Generalmente se presenta asociada a otros factores de riesgo y esto lamentablemente incrementa exponencialmente el riesgo cardiovascular de nuestro paciente. Es muy importante buscar causas de hipertensión arterial secundaria, porque aunque la hipertensión arterial secundaria rara vez también se puede curar, escuchen lo que les digo, rara vez. Resulta que en alguna ocasión algún paciente con hipertensión arterial secundaria puede tener la opción de curarse de la hipertensión. O por otro lado, el diagnóstico adecuado de la causa de la hipertensión arterial nos va a permitir abordar también adecuadamente el tratamiento de ese paciente, ¿no? Ya veremos quiénes sufren o en quiénes debemos sospechar hipertensión arterial secundaria posteriormente. Hay que buscar consecuencias de la hipertensión arterial, es decir, la lesión o daño de órgano blanco mediada por la hipertensión o lesión de órgano blanco. Entonces, tengo que buscar si mi paciente tiene compromiso cerebral, cardíaco, renal o a nivel circulatorio periférico. ¿Cuál es la razón de esto? Ya que tenga daño de órgano blanco, esa sola característica lo vuelve a mi paciente de alto riesgo. Y como hemos mencionado también los días anteriores, hay diferentes medicamentos que actúan limitando el daño o la continuación del daño y otros que actúan previniendo la aparición del mismo. Buscar comorbilidades, ¿no? Es muy importante buscar comorbilidades, sobre todo las más comunes en hipertensión arterial, porque nos van a permitir abordar adecuadamente a nuestro paciente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no es lo mismo tratar a un paciente hipertenso con enfermedad coronaria que un paciente hipertenso con EPOC, ¿cierto? También nos va a permitir buscar sobre todo diabetes, que sabemos, eso nos ayuda a catalogar a nuestro paciente de mayor riesgo y tenemos que escoger fármacos que específicamente no tengan efecto metabólico, es decir, no compliquen el manejo de la diabetes de nuestro paciente y que además los beneficie desde el punto de vista terapéutico. Los estilos de vida asociados a la hipertensión arterial también son importantes. Debemos tratar de identificar si nuestro paciente tiene alto consumo de sal, es fumador o consume alcohol, es sedentario, no realiza ejercicio, su dieta no es rica en calorías, etcétera. Todo eso nos va a ayudar también a tratar de conseguir el control adecuado de la hipertensión arterial. Y el uso de tratamientos previos también es importante para saber a qué tipo de fármacos el paciente responde mejor o a qué tipo de fármacos no responde nuestro paciente. Los síntomas de la hipertensión arterial en realidad son inespecíficos, ¿no? O alguno de ustedes puede decirme algún síntoma por el cual los pacientes consultan frecuentemente debido a hipertensión arterial. Doctor, sería cefalea, doctor, dolor de cabeza. De dolor de cabeza. ¿Algún otro?
Tal vez palpitaciones, doctor. Palpitaciones. ¿Algún otro? Epistaxis también, doctor. Epistaxis. ¿Algún otro? Mareos también. Mareos. Bueno, en realidad, como dice aquí, los síntomas son inespecíficos. Y mucho de lo que ustedes han mencionado son inespecíficos. O sea, por ejemplo, mareos, puede haber un problema del oído, puede haber un problema de bradicardia, puede haber una serie de cosas, ¿no? La epistaxis tampoco es muy específica, puede existir sangrado por hipertensión, pero no lo es. De modo que la hipertensión arterial es básicamente asintomática o con síntomas inespecíficos. De modo, ¿por qué este mensaje? Porque ustedes tienen que saber tomar la presión arterial. Y así digan, miren, ¿saben qué? Cardiología es muy complicado y además no me gusta cómo enseña Gami o qué sé yo. O simplemente dicen, pues cardiología no es mi especialidad, pues yo voy a meter el tubo, yo soy gastro, yo voy a hacer gastro. A pesar de eso, tomen la presión arterial. ¿No? O a pesar de que sean traumatólogos y usen el estetoscopio para hacer torniquete, ¿no es cierto? No lo usen para escuchar nada, sino para hacer torniquete y van a ser traumatólogos por eso. A pesar de eso, tienen que saber tomar la presión arterial. Tomen la presión arterial porque la hipertensión arterial es básicamente asintomática. Y como estos síntomas son muy inespecíficos, pues casi nadie le presta importancia. Y el diagnosticar hipertensión arterial resulta que es importante, no solamente por lo que les he dicho antes, que tengan cuidado, sino también porque si realmente el paciente es hipertenso, pues ustedes le van a salvar la vida y le van a ayudar a prevenir todas las complicaciones que hemos mencionado. Los síntomas son inespecíficos, como dice, el dolor de cabeza. Rara vez el dolor de cabeza es por hipertensión arterial, salvo esta sea muy, muy alta. Pues de modo que no es, digamos, correcto diagnosticar hipertensión arterial si ustedes toman la presión arterial 150-90 y el paciente viene con dolor de cabeza o la paciente. Esa presión no justifica el dolor de cabeza. Salvo estén enfrentando una preeclampsia, por ejemplo, pero esa presión en una persona que no está gestando o en un varón no justifica el dolor de cabeza. El dolor de cabeza por la hipertensión arterial se presenta cuando esta es muy, muy alta, ¿no? Salvo, como les he dicho, con la excepción de las mujeres con preeclampsia. Generalmente el dolor no es así en las sienes y es un dolor matutino y a nivel occipital. Mareos, como algunos de ustedes han dicho, sí, se puede presentar, palpitaciones y fatiga. Todos estos son manifestaciones muy inespecíficas de hipertensión arterial. Otra cosa que no he mencionado es la impotencia sexual. Es muy importante que ustedes se cuiden y sobre todo los varones respecto de la disfunción sexual. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque si ustedes desarrollan hipertensión muy jóvenes, pues van a estar expuestos a esto, a este problema. Para muchas personas, su vida sexual es muy importante. Para muchas personas, su vida sexual es muy importante. De modo que, por ejemplo, el paciente varón hipertenso está predispuesto a la disfunción sexual. Y por otro lado, las pastillas para la hipertensión predisponen a disfunción sexual. Así que lo mejor es no desarrollar hipertensión arterial. Muy bien, después de haber tomado nota entonces de una historia clínica que debe incluir los aspectos que acabamos de mencionar, es muy importante examinar al paciente. Es muy importante examinarlo buscando ciertas claves, ciertas cosas, ¿no es cierto? Y el examen físico debe estar orientado, uno, nuevamente a confirmar el diagnóstico de hipertensión y a la identificación de lesión de órgano blanco junto con la búsqueda de causas de hipertensión arterial secundaria. Entonces ustedes tomen el pulso, la frecuencia de pulso, la frecuencia cardíaca, el ritmo, observen si hay ingurgitación yugular, busquen el choque de punta, sonidos extracardíacos, pueden haber crepitantes a nivel pulmonar
edema periférico, soplos a nivel carotídeo, abdominal, femoral y de repente hasta un retraso en el pulso a nivel radial versus el femoral. Y esto nos podría decir que el paciente, por ejemplo, puede tener coartación de aorta. Podemos también incluso medirles el cuello. Si tiene un diámetro mayor de 40 centímetros, podemos sospechar del síndrome de apnea obstructiva del sueño que predispone a hipertensión arterial. Hay que palparle el cuello y ver cómo está la tiroides. Hay que saber el índice de masa corporal, el tamaño de la cintura o la circunferencia de la cintura, depósitos de grasa, ¿no es cierto?, para descartar síndrome de Cushing, etcétera. Pero tal vez serían lo más importante es que ustedes tengan en mente lo que acabamos de mencionar. Entonces, algunas claves en el examen físico, ¿no es cierto? El peso, la talla, el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, signos de lesión de órgano blanco, entonces tenemos que fijarnos a nivel neurológico. No hacemos el fondo de ojo habitualmente, yo no lo hago, pero está recomendado. La palpación y la fluctuación del corazón, arterias periféricas, comparación de la presión arterial en ambos brazos. Al menos una vez, como dice aquí, miren, hacemos eso y buscar otros signos de hipertensión arterial secundaria. ¿Qué exámenes mínimos le debemos pedir a un paciente? O sea, estos son los exámenes mínimos que le debiéramos pedir a un paciente con hipertensión arterial. En ellos debemos pedirles electrolitos, urea, creatinina, ¿no es cierto?, para medir la tasa de filtración glomerular y si estuviera disponible un perfil lipídico y glucosa. Entonces le pedimos glucosa, urea, creatinina, mínimo como de sangre. También podríamos pedirle un hemograma y un hematocrito, porque la anemia tiende a aumentar el gasto cardíaco y tiende a aumentar la presión arterial, y eso nos puede dificultar el tratamiento de un paciente. Un análisis de orina simple, ¿con qué objetivo? Podemos descubrir que ahí el paciente está eliminando proteínas o está teniendo glucosuria y el paciente no sabía que era diabético. Un electrocardiograma, ¿con qué objetivo? Para detectar fibrilación auricular o hipertrofia ventricular izquierda o evidencia de isquemia miocárdica. ¿Por qué queremos detectar hipertrofia ventricular izquierda? Porque ya les he mencionado, es un marcador independiente de mortalidad cardiovascular. ¿Por qué queremos detectar fibrilación auricular? Porque predispone a embolias y disminuye la sobrevida del paciente. En forma óptima, tendríamos que pedirle cualquier otro examen que sea necesario para confirmar daño de órgano blanco y o para descubrir hipertensión arterial secundaria. En cuanto a las técnicas de imagen, en forma óptima, todo paciente hipertenso debiera ser sometido a una ecocardiografía. ¿Con el fin de qué? Con el fin de evaluar si tiene hipertrofia nuevamente, porque si bien es cierto, el electrocardiograma es específico, no es sensible para el diagnóstico de hipertrofia ventricular. Hay que evaluar la función del ventrículo izquierdo, sistólica y diastólica, ver si tiene dilatación auricular. Con eso estamos identificando un paciente con mayor riesgo de fibrilación auricular e incluso podríamos descartar coartación de aorta. Entonces, mínimamente esto y en forma óptima le pedimos eso. Existen otros exámenes auxiliares que podríamos pedirle al paciente individualizando su situación. Individualizando y esta individualización se hace en base al examen físico y a los antecedentes. Podríamos pedirle un Doppler carotídeo, una ecografía renal, un fondo de ojo, una tomografía de cerebro, etcétera, todo dependiendo de la individualización que hagamos al paciente. Un examen que se recomienda que nosotros le hagamos siempre al paciente es el ácido úrico. En la actualidad, eso se está recomendando que lo hagamos en forma rutinaria, porque el incremento del ácido úrico está muy relacionado con un incremento del riesgo cardiovascular de las personas.
Es esencial cuando enfrentamos a un paciente con hipertensión arterial tratar de evaluar la presencia de otros factores de riesgo, ¿no? Por eso es que yo le pido glucosa, por eso es que le pido perfil lipídico, por eso es que le pido también o analizo sus antecedentes familiares. El riesgo cardiovascular debe evaluarse, ¿no? Ya en relación a que existen una serie de escalas de riesgo. Los americanos, por ejemplo, tienen la escala de Framingham, los europeos tienen el score risk, ¿no? Una escala de riesgo. Lo cierto es que es importante que nosotros evaluemos el riesgo del paciente, porque esto nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir abordar el tratamiento del paciente, asumir el tratamiento del paciente. No solamente es cuestión de tratar una cifra de presión arterial, sino tenemos que tratar de reducir el riesgo cardiovascular de nuestro paciente, ¿no? Este riesgo cardiovascular fácilmente lo podemos obtener en la práctica diaria teniendo en cuenta estos factores de riesgo. Por ejemplo, la edad, más de 65 años. El sexo, el riesgo es mayor en los varones que en las mujeres. La frecuencia cardíaca, 80. El peso, si tiene diabetes, si tiene dislipidemia. La historia familiar, ¿no es cierto? Historia de inicio temprano de menopausia en las mujeres cuentan también. Los abortos, cuenta también en las mujeres la presencia de preeclampsia, el fumar, estrés psicosociales, etcétera, o si tiene lesión de órgano blanco. De manera que no es difícil establecer el riesgo de nuestros pacientes y no va a ser difícil identificar cuáles son nuestros pacientes de alto riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque lo hacemos en base a esto. Y en base a esta tabla sencilla, nosotros podemos decir que nuestro paciente tiene bajo riesgo, lo ubicamos en cualquiera de estos cuadrados, o riesgo moderado o riesgo alto. Como ven ustedes, lamentablemente la mayoría de los pacientes suele caer dentro de riesgo moderado o incluso alto. Si mi paciente, por ejemplo, tiene un factor de riesgo, pero tiene una presión mayor o igual a 160/110, es de alto riesgo. Si mi paciente no tiene factores de riesgo, pero tiene una presión de 160/110, mínimo es de riesgo moderado. Y al revés, si mi paciente tiene presiones en lo que se llama normal alta, lo que consideran normal alta, pero tiene lesión de órgano blanco, ¿no? Diabetes o más de 3 factores de riesgo cardiovascular, por lo menos tiene riesgo moderado o alto. Y si mi paciente tiene una presión arterial grado 1 y más de 3 factores de riesgo de los que hemos mencionado, tiene alto. Si tiene lesión de órgano blanco, tiene alto. Entonces, es muy importante que nosotros simplemente investigamos si el paciente fuma, si es diabético, si es dislipidémico, si es varón, si tiene más de 65 años. Todo eso lo podemos determinar en la consulta para ubicarlo aquí. Y si lo ubicamos ahí, ¿qué significa? Que tenemos que cuidarlo más, tenemos que ser más agresivos en su manejo. Y si ubicamos lesión de órgano blanco, podemos orientar el uso de los medicamentos para limitar este tipo de complicaciones. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. En resumen, el diagnóstico de hipertensión arterial por encima de 140/90. Dos, el abordaje de la hipertensión arterial se da de esta forma, ¿no? Hay que tener en cuenta que es básicamente asintomática con síntomas inespecíficos. Hay que pedirle los exámenes mínimos y dentro de estos están el perfil lipídico, glucosa, urea, creatinina. Y yo les recomiendo además el hemograma, un examen de orina y el electro. Idealmente le tenemos que pedir ecocardiograma a todo paciente hipertenso. Y antes de empezar el tratamiento, establecer el riesgo cardiovascular de nuestro paciente en base a esta tabla sencilla
¿no? O en base a los factores de riesgo que ustedes puedan identificar inmediatamente en nuestro paciente. Recuerden que si el paciente tiene lesión de órgano blanco, sin necesidad de reunir los otros factores de riesgo, ese paciente ya es de alto riesgo. Muy bien, si tienen ustedes alguna pregunta, con todo gusto. ¿Alguna pregunta? Yo, doctor, tenía una pregunta. Para hacer el diagnóstico de hipertensión, digamos, en consulta, ¿en qué tiempo, digamos, le tendríamos que hacer una cita al paciente? Y tengo entendido que son 2 tomas, ¿no? El mínimo, pero 3 tomas, tendría que ser ¿no? 3 Lo o mismo. 4. 3 tomas y desecha usted. 3 tomas con diferencia de 1 minuto entre cada toma. Y desecha usted la primera toma y saca el promedio de las 2 últimas. Si su presión es mayor o igual de 180/110, ese paciente es hipertenso, no necesita hacer nada más. O si el paciente tiene evidencia de lesión de órgano blanco, ya no hay otra cosa, ¿no? Algunos, Entonces, sí, disculpe, entonces en una consulta nomás puede ser el diagnóstico. en una consulta nomás se puede hacer el diagnóstico, sí. Sí. Gracias, doctor. Pero las 3 tomas son en la misma consulta. Ahora, si usted desea, lo puede citar semanalmente a la siguiente semana por 2 veces más, sin contar la primera consulta. O sea, en realidad tendría 3 evaluaciones para tomarle la presión en las mismas condiciones, para estar seguro de que el paciente tiene hipertensión arterial. ¿Alguna otra pregunta? ¿El monitoreo domiciliario? El AMPA es el monitoreo domiciliario. Y bueno, hay varias diferencias ahí. El AMPA, que es el monitoreo domiciliario, por ejemplo, tiene varias cosas. Uno, tiene usted que entrenar al paciente para que se tome la presión arterial en las condiciones adecuadas. Dos, solamente se hace de día. Y tres, depende del paciente. En cambio, el mapa evalúa al paciente o le toma la presión arterial tanto de día como de noche. La otra diferencia es que en el monitoreo ambulatorio de presión arterial el paciente está en reposo. En el monitoreo domiciliario de la presión arterial el paciente se sienta, está en reposo, con todas las medidas que nosotros debemos tomar, ¿no es cierto? En cambio, en el mapa le toma la presión arterial durante sus actividades habituales, durante el día en sus actividades habituales y durante la noche, durante el sueño. El monitoreo ambulatorio de presión arterial, el paciente no lo hace durante el sueño. ¿Qué otra diferencia? Bueno, el diagnóstico de la presión depende del paciente, en el mapa no depende del paciente. Tiene usted en el monitoreo ambulatorio, en el monitoreo domiciliario de la presión arterial, solamente tiene usted 1 o 2 tomas de la presión por día. En monitoreo ambulatorio de la presión arterial, tiene usted mínimo 20 tomas de la presión arterial en el día y 7 tomas en la noche, mínimo. A veces tiene usted mucho más. De modo que el mapa es mucho más fidedigno para la evaluación de un paciente hipertenso. El mapa no lo hace otra persona, el mapa lo hace el cardiólogo. El mapa se utiliza el aparato, el dispositivo. En el monitoreo ambulatorio de la presión arterial lo hace el propio paciente, se puede tomar la presión con un dispositivo electrónico, pero en las condiciones que hemos mencionado. O sea, tiene usted que entrenar al paciente. No es cuestión de decirle, ya sabes que tómate la presión, porque si no se toma la presión en las condiciones que hemos mencionado,
esa toma de presión no sirve, no es adecuada. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, Sí. doctor, disculpe, menciona que se tiene que hacer un examen de tiroides al momento de que haya una apnea. ¿Por qué lo hace, doctor? ¿Por qué se hace, mejor dicho? No al momento que hay un apnea. Lo que les he mencionado es que se le puede medir la circunferencia del cuello al paciente. Si tiene más de 40 de cuello, hay un síndrome que se llama el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Son aquellas personas que al dormir roncan demasiado. Generalmente son gorditos y de cuello corto. Y esa condición se asocia con el desarrollo de hipertensión arterial y con un incremento del riesgo cardiovascular. O sea, no confunda una cosa con otra. Apnea obstructiva del sueño es un síndrome, es una patología que favorece el desarrollo de hipertensión arterial. Y luego, palpar el cuello y palpar la tiroides es importante porque también el hipertiroidismo nos eleva la presión arterial. Si el paciente tuviera hipertiroidismo, entonces, y la tiroides estuviera inflamada, etcétera, entonces el manejo no es de hipertensión, ahí es el manejo del endocrinólogo. O puede tener nuestro paciente hipotiroidismo y ser hipertensa, y eso también le puede decir que usted no debe utilizar tal o cual antihipertensivo. Por eso es doctor. Gracias, doctor. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no hay más preguntas, nos vemos mañana.